Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí siguiendo con el tema de los injertos en los codos. Esta vez vamos a ver el mismo procedimiento que vimos en el video anterior, pero ya esta vez pues en codos mitrados. Para este ejercicio les vengo a traer este en especial, ¿sí? En donde por lo general, esto quiero hacer énfasis en esta parte, por lo general los codos de 90 mitrados, por lo general siempre se fabrican con 5 virolas, ¿cierto? Obviamente van a haber requerimientos en donde puede que tenga muchas más virolas o que tenga menos, pero por lo general siempre se fabrican con 5 virolas. Entonces, por esa razón les traigo este ejercicio donde lo vamos a desarrollar con un codo mitrado de 90 grados, pero de 5 virolas. El tubo que se va a insertar en el codo, obviamente va también va a compartir la línea centro del codo, ¿sí? Aquí lo vemos aquí. Y para este ejemplo, la tubería va a ser menor a la del codo, buscando que el empalme o la intersección entre los dos tubos se den en dos casquetes, ¿sí? O en dos virolas. En esto también quiero pues aclarar que no siempre va a ser así, va a haber, puede que se presenta un requerimiento en donde puede ser que sea el mismo diámetro del tubo o un tubo superior en donde el empalme no se ve en las dos virolas sino en una tercera virola. Pero entonces habría que tener en cuenta entonces otros, o bueno, adicional a lo que les voy a enseñar aquí, habría que calcular el tercer empalme, ¿cierto? Porque cada virola de esta nos va a dar un empalme diferente en cada parte del tubo pues, que se va a insertar. Para este ejemplo les traigo solamente para el empalme entre dos virolas. Estos cálculos matemáticos o estas fórmulas que les voy a enseñar va a ser para calcularlo de esta manera, ya que como le digo pues se puede presentar en diferentes situaciones. Entonces en este caso inicialmente en este primer video, porque este procedimiento lo voy a hacer en dos videos, este primer video vamos a ver primeramente va a ser el cálculo para hallar digamos que los grados de corte, ¿sí? Si vemos aquí, este sería un corte y de aquí para acá sería otro corte, ¿cierto? Entonces va a tener grados distintos. Una vez calculemos esos grados y varios puntos que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de empalmes, ya lo único que nos va a tocar es simplemente calcular el empalme como tal de un injerto no a 90 sino en los grados pues que se den, ¿cierto? Porque obviamente estos empalmes como si fuésemos a fabricar una boca de pez, pero ya él va a ser pues no en ángulo de 90 como comúnmente se fabrican, sino obviamente en un ángulo agudo, porque se van a dar en ángulos agudos todos estos empalmes. Eh, en este tipo de empalmes, estos injertos, la trazabilidad de la plantilla, la que vamos pues a calcular para hacer este procedimiento, ¿sí? Hay que trazarla de tal modo que vamos a calcular cada una de las divisiones. Para este ejercicio nuevamente voy a dividir la plantilla o el tubo, ¿cierto? Lo voy a dividir en 16 partes. Acá vamos a tener grados de 22, de 45 y de 67.5 grados. En cada uno de los desarrollos que vamos a calcular cada una de estos quiebres, ¿cierto? Cada una de estas pegas, que esta es una pega y aquí vamos a tener otra diferente. La trazabilidad la vamos a hacer de tal manera que vamos a calcular cada una de estas alturas, ¿sí? Cada una de estas alturas, ¿sí? Cada una de estas líneas obviamente son las líneas divisorias, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a calcular finalmente, estas distancias de aquí hasta acá, porque esta línea que vemos aquí pues viene siendo pues el punto de donde va a iniciar la plantilla. Obviamente en el requerimiento nos van a dar el tubo hasta cierta medida, pero obviamente eso también se va a calcular, como para saber la longitud total de la tubería que vamos a necesitar, ¿cierto? Pero en este caso para la plantilla, ella va a iniciar desde un punto dado, que eso lo vamos a ver más adelante.
y vamos a calcular cada una de estas distancias. Estas distancias obviamente van a variar según cada uno de los dos casquetes donde vamos a empalmar, ¿cierto? Las virolas. La trazabilidad, bueno, aquí no sé si se logre apreciar en este punto de aquí, ¿cierto? Aquí vemos esta línea de pega entre las dos virolas. Este punto de aquí es el punto donde obviamente se intersectan estos dos desarrollos. A la hora de trazarlo, vamos a calcular para una de estas virolas, vamos a calcular hasta la siguiente línea después de esta, de donde se empalma, ¿cierto? Supongamos esta, aquí como podemos ver aquí, vemos la línea centro del tubo, ¿cierto? Que es la que coincide pues también con la línea centro del codo. Este vendría siendo 0, ¿cierto? Dividiendo pues el tubo, ¿cierto? Aquí para acá vendría siendo la de 22.5, esta línea de división, y la de acá vendría siendo la de 67.5. Para este caso, para calcular esta, hay que calcular hasta la siguiente línea de acá, aunque esta línea empalma con la de acá. Igual va a pasar con la de este casquete. Vamos a calcular hasta la siguiente línea, es decir, hasta esta otra línea de acá. ¿Para qué? Para saber con exactitud la trazabilidad que vamos a hacer. Es decir, que una vez que calculemos cada una de estas cosas y que empezamos a unir cada uno de estos puntos con una línea curva, como siempre hacemos en los desarrollos, ¿cierto? La vamos a llevar hasta la siguiente línea. Lo mismo vamos a hacer para esta parte de acá. También vamos a trazar la línea curva que siempre trazamos y la vamos a llevar hasta la siguiente línea. Esta línea de trazo con esta línea de trazo se van a cortar en un punto dado. Ese punto dado va a ser el punto de intersección entre los dos desarrollos. Y tal cual como da esa intersección, así tal cual tenemos que cortarla. Porque así, exactamente así, va a ser el quiebre en donde van a empalmar. Bueno, aquí no se logra apreciar bien, pero es exactamente aquí en este punto, ¿cierto? En donde van a empalmar los dos desarrollos, perdón. Y va a dar el quiebre que se requiere y de paso nos va a servir inclusive hasta para alinear el tubo cuando lo vayamos a ubicar en el codo, porque ese va a ser el punto de partida, porque obviamente esta misma quiebre aquí lo vamos a tener en el lado contrario y así nos va a quedar el tubito centrado, ¿sí? Como se requiere. Claro que yo cuando ubiqué este me quedó un poquito torcido aquí, pero bueno. Lo importante es que el desarrollo da según los cálculos dados para esta plantilla. Bueno, entonces sí, ahora sí amigos, vamos con el ejercicio. Entonces aquí tenemos este requerimiento que es exactamente este mismo que tengo acá, que lo hice aquí pues en cartulina, aunque aquí lo llevo a una escala mucho menor, ¿cierto? Pero lo basé en este mismo requerimiento, ¿sí? Donde nos dicen que es un codo de 90 grados, mitrado obviamente en 5 virolas, con un radio, ¿sí? De 860. En tubería de 22 pulgadas, es decir, 558.8 de diámetro exterior. El tubo que nos va a empalmar o que va a ser la intersección o el injerto va a ser de 12 pulgadas, es decir, 305 de diámetro exterior. Aquí vemos la línea centro de donde parte y se conecta. Como siempre se lo he dicho amigos, para calcular este tipo de cosas lo vamos a hacer con el diámetro interno. En este caso para esta tubería nos dice que la pared es de 10.3 milímetros, lo que indica que el radio interno, ¿sí? En esta parte de acá es de 142.2 milímetros. El cálculo que vamos a hacer desde el centro hacia acá, ese sí lo vamos a hacer con el diámetro exterior del tubo, ya que el empalme, ¿cierto? Nos va a quedar por acá arribita, obviamente. Lo mismo que pasó con el ejercicio anterior, aquí el codo va en ascendencia, entonces no se puede calcular con la parte interna, sino con la externa. Desde aquí para acá lo calculamos con la interna y de aquí para acá lo vamos a calcular con la externa. Inicialmente lo que vamos a hacer aquí, bueno, ahí nos dicen que desde esta base hasta la parte de empalme de la pega del tubo de intersección va a tener una altura total de 1340. Es decir, que nos va a tocar calcular la distancia total del tubo. Entonces eso lo vamos a ver. Bueno, entonces inicialmente lo que vamos a calcular son los grados, ¿cierto? Son los grados con que vamos a calcular las respectivas pegas. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque ya pues que calculemos estos grados, pues entonces ya sí procedemos a hacer los cálculos que siempre se han hecho para las intersecciones entre los injertos, pues entre dos tubos, ¿cierto?
que ya eso es uno de los primeros videos que subí a mi canal, en donde vimos ese procedimiento, pero igual aquí lo vamos a volver a repasar, dado a que son dos injertos con ángulos distintos y hay que mirar a ver cómo es que es la trazabilidad. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer, ya sabemos que si son codos de 5 virolas, ¿cierto? Tenemos codos el primer codo que viene siendo, perdón, la primera virola, que viene siendo la mitad de una de ellas, nos va a quedar de 9 grados. Ya las siguientes van a ser todas de 18 grados, ¿cierto? Lo que indica que en la segunda pega está 27, 45, la que le sigue en 63 y por último la de 81 grados. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular para poder hallar estos ángulos de corte, ¿sí? Estos ángulos de corte. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la distancia que hay desde este punto de inicio del codo hasta sus extremos, a lo cual pues le vamos a denominar radio, ¿cierto? Y la distancia que hay desde aquí, a este punto, hasta acá. Esa distancia es exactamente igual en cada uno de los quiebres que tiene el codo. Y después vamos a calcular la cuerda, ¿sí? Que es la parte recta de la virola, en la parte más ancha de la virola, esta cuerda de aquí, ¿sí? Esta distancia la vamos a calcular, la vamos a necesitar para lo que vamos a desarrollar. Entonces, para poder calcular esta distancia, ¿sí? Vamos a emplear la siguiente formulita, que es muy sencilla. Si nos fijamos, pues se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde ese triángulo rectángulo vamos a tener este cateto de acá, ¿cierto? Y también tenemos este ángulo aquí de elevación que son 9 grados. Para este cateto acá, pues ya en el requerimiento nos dicen que el radio del codo es de 860, simplemente le vamos a sumar el radio del tubo, que en este caso es 279.4 para el tubo de 22 pulgadas. Eso nos va a dar una longitud total de 1139.4 si hacemos la suma. Entonces, si nos fijamos en la fórmula en este caso, como necesitamos hallar la hipotenusa de este triángulo y como tenemos el cateto adyacente al ángulo, vamos a utilizar la fórmula del coseno, en donde esta medida la vamos a dividir por el coseno de 9, ¿cierto? Que vendría siendo esta formulita que tengo aquí, ¿sí? Entonces nos dice que el radio viene siendo 1139.4 dividido por el coseno de 9. Eso nos va a dar que la hipotenusa de este triángulo es 1153.6, es decir, que la distancia que hay desde el centro hasta la parte externa de cada una de las virolas es de 1153.6 milímetros. Ya teniendo esta medida, ahora sí calcular la cuerda. Para calcular la cuerda, pues utilizamos esta formulita que también ya la hemos visto en videos anteriores. Esta que nos dice que es el diámetro por el seno del ángulo, de la mitad del ángulo, ¿cierto? En este caso, el diámetro, aquí acabamos de hallar el radio. Para el diámetro, pues estos 1153.6 lo vamos a multiplicar por 2, lo que nos va a dar que es 2307.2 milímetros. Eso lo vamos a multiplicar por el seno de 18.2, porque obviamente la virola, ¿cierto? La virola está compuesta en un ángulo de 18 grados. Esos 18 se van a dividir entre 2. Eso nos va a dar que la cuerda es de 361. Teniendo ya la cuerda de 361, aquí está la medida, ya con ella podemos empezar a calcular los grados que vamos a necesitar para desarrollar este ejercicio. Si nos fijamos aquí en esta parte, desde el punto en donde se conecta la intersección, ¿cierto? De los dos casquetes donde vamos a hacer el desarrollo, hasta el punto donde va a llegar en el siguiente, ¿cierto? En el siguiente punto pues del casquete, se nos va a formar un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo, cuando lo desarrollemos, el ángulo que nos dé en esta parte de acá, ¿cierto? Va a ser el mismo ángulo de corte para esta primera sección del casquete o del desarrollo de este injerto, ¿sí? Este ángulo que nos da acá. Y el ángulo que nos va a dar acá abajo va a ser el ángulo del siguiente casquete de acá. Así que simplemente desarrollando este triángulo vamos a hallar los dos ángulos requeridos para desarrollar este injerto. Entonces, para calcular esos grados vamos a utilizar esta formulita, ¿sí? En la que nos dice que el grado número 1, que es el primer ángulo que vamos a hallar acá, ¿sí? Que es este ángulo de acá arriba. La formulita que vamos a utilizar es esta, la que nos dice
que ese ángulo ese es el seno de la menos 1. Abrimos dos veces paréntesis, escribimos el radio, ¿cierto? El radio que fue el que acabamos de hallar acá. Lo vamos a multiplicar por el coseno de 27, menos otra vez el radio por el coseno de 45. Cerramos el primer paréntesis y eso lo vamos a dividir por la cuerda, ¿cierto? Que la cuerda que acabamos de hallar acá. Reemplazamos esto en la calculadora y nos va a dar el primer grado que necesitamos. ¿Qué viene siendo esto? Seno a la menos 1, abrimos dos veces paréntesis, en este caso el radio es 1153.6 por el coseno de 27, menos otra vez el radio, 1153.6 por el coseno de 45, cerramos el primer paréntesis, dividido 361, que viene siendo lo que nos dio de la cuerda, ¿cierto? Hacemos eso en la calculadora y nos va a dar que el primer ángulo es de 35.9 grados. Ya para saber el siguiente triángulo para saber el siguiente ángulo de ese triángulo rectángulo, pues simplemente lo que le falta a 90, lo que le falta a 35 para llegar a 90, vendría siendo el ángulo opuesto, ¿cierto? Entonces los 90 restados con esos 35.9 nos va a dar que el siguiente ángulo es de 54.1 grados. Aquí tenemos el ángulo número 2, 54.1 grados. Entonces aquí ya tenemos los dos ángulos de incidencia con el cual necesitamos calcular el injerto, ¿cierto? Los dos empalmes que tenemos que realizar. Ya solamente nos queda calcular la diferencia entre el centro del tubo y el primer punto de intersección de las dos virolas. Si volvemos acá, pues sería esta diferencia de aquí, ¿cierto? Aquí vemos la línea centro del tubo, ¿cierto? Y vemos el punto de intersección entre los dos casquetes, entre las dos virolas. Entonces, esta diferencia de aquí tenemos que hallarla, porque obviamente este punto de aquí va a ser el punto de inflexión entre los dos casquetes y obviamente entre los dos desarrollos. Entonces necesitamos saber esta diferencia para poder calcular varios parámetros que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, para calcular esta diferencia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar el radio del tubo, ¿cierto? El 860. Lo vamos a restar con el resultado que nos dé la multiplicación del radio, ¿cierto? Del radio por el coseno de 45. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Ahí vamos a hallar la diferencia. ¿Qué viene siendo esta? La diferencia vendría siendo 860, ¿cierto? Menos el radio multiplicado por el coseno, en este caso 1153.6 por el coseno de 45. Eso nos viene dando que 42.2 la diferencia entre el centro del tubo, ¿cierto? Y el punto de intersección entre los dos casquetes. Entonces ya con esas dos informaciones, entre lo que acabamos de hallar los grados y esto, ya podemos proceder al siguiente, que es ya básicamente, que eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Ya vamos a ver ya sí los desarrollos de cada una de las pegas, ¿cierto? Aquí estamos viendo el tubo, ¿cierto? Como si fuera un tubo, y el injerto, que en este caso para el primero es de 35.9 grados, la inclinación, ¿cierto? Vamos a calcular obviamente todas estas líneas, ¿cierto? Que son las líneas del desarrollo, vamos a calcular cada una de ellas. Y lo mismo vamos a hacer para el otro empalme, que viene siendo este, ¿cierto? Que ya está en la otra parte del desarrollo, entonces ya la otra parte del tubo. En este ya el ángulo es distinto, ya no es de 39, sino de 54.1 grados. Y también vamos a calcular todas las demás líneas del desarrollo. Eso lo vamos a ver para el próximo video, amigos. Vamos a ver todas las fórmulas que se necesitan para poder desarrollar este ejercicio.